Los ángeles y demonios están presentes de manera constante en nuestra cultura. Películas, libros y todo tipo de arte encuentran inspiración en estos misteriosos seres. Pero, ¿quiénes son los ángeles? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que los diferencia de los demonios o los arcángeles? En el video de hoy analizaremos la evidencia bíblica e intentaremos contarte lo que nadie te dijo sobre los ángeles. ¿Qué onda, Masters? Soy David y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Sobrenaturales. En el día de hoy exploraremos el misterio de los ángeles y los demonios, siempre a través de la Biblia. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subimos nuevos videos. Ahora sí, comencemos con el video de hoy. Las escrituras contienen muchas referencias a los ángeles. A menudo en las predicaciones se descuida el tema, pero ellos desempeñan un papel importante en el desarrollo de los propósitos de Dios. En el Salmo 104:4, el rey David define a los ángeles al afirmar que son espíritus. Jehová está vestido de gloria y majestad. Él hace a sus ángeles espíritus y a las llamas de fuego sus ministros. Es importante señalar que nosotros, los seres humanos, según la Biblia, también tenemos espíritu. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Así somos nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Eso constituye nuestra naturaleza humana. ¿Y por qué esto es importante? Porque compartimos, al igual que los ángeles, esta naturaleza espiritual, y la Biblia habla que los espíritus existirán por siempre. La Biblia revela que los seres espirituales son eternos. De ahí, tanto ángeles como hombres hacen frente a este hecho. Jamás dejarán de existir. Eso significa que después de la muerte existe otra vida. La gran mayoría de los cristianos creen en un cielo y en un infierno. Sin embargo, hay algunas corrientes teológicas que parecen sostener diferentes interpretaciones. No viene al caso de este video, simplemente quiero mencionarlos para que sepan que existen. Antes de adentrarnos en profundidad en los ángeles y demonios, es necesario revisar lo que la Escritura llama el ángel del Señor. Y es que muchas personas a lo largo de los siglos han interpretado que Dios puede revelarse, puede mostrarse a sí mismo en la forma de un ángel. Por ejemplo, cuando la concubina de Abraham huía de Sara, este ángel divino se le apareció y le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Según muchos interpretan, solamente Dios en persona podía hacer una promesa como esta: haré de ti una gran nación. Dicho ángel también se le aparece a Moisés en Éxodo 3, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. El ángel divino vuelve a aparecer también en el libro de Jueces, más precisamente en la historia de Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado valiente. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. El ángel de Jehová parecería ser un ser con esta naturaleza divina y a la vez angelical. Por tal motivo, muchos afirman que este ángel de Jehová no era ni más ni menos que Jesucristo. Esto es lo que se conoce como una cristofanía, una aparición del Hijo de Dios antes de su encarnación como hombre. Lo interesante de esta teoría es que, si fuese cierta, Jesús logró encarnar en la historia no solo la naturaleza humana, no solo la naturaleza divina, que es su esencia, sino también la naturaleza angelical. 3 apariciones más se registran de este ángel: a los padres de Sansón, también en Jueces, en Números 22 y finalmente en Segunda de Reyes 19. Aclarado entonces el asunto del ángel divino, pasamos ahora sí a explorar el misterio de los ángeles. Varios versos describen que los ángeles no eran divinos, sino creados. Estos seres celestiales son espíritus, pero están dotados de cuerpos que los capacitan para llevar a cabo diferentes tareas. En muchas ocasiones los ángeles se describen como portadores de alas, y es curioso porque según la función que ocupan en la Biblia tienen distinto número de alas. Por ejemplo, los querubines en el templo de Salomón
tenían 2 alas. La palabra hebrea para querubín, está apareciendo acá en pantalla, no sé cómo se pronuncia exactamente, es la palabra que en ese idioma hoy día se utiliza para referirse al repollo o alcohol. No al alcohol, alcohol. ¿Por qué la asociación? Quizás la forma en la que las alas del querubín están adheridas a su cuerpo es similar a cómo crecen las hojas del repollo, partiendo de un tallo o pedúnculo. En 2 de Crónicas capítulo 3 encontramos más detalles sobre los querubines. Y la longitud de las alas era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie, con los rostros hacia la casa. Estos querubines eran verdaderamente figuras imponentes. Pensemos que 5 codos equivalen a 2 metros, por lo que la envergadura total al abrir las alas era de casi 4,5 metros. Eso es muchísimo, verdaderamente. Isaías 6 se refiere a otro tipo de seres angelicales, los serafines. El serafín tiene relación directa con la palabra hebrea que significa fuego. Estas eran ardientes criaturas que guardaban el entorno del Señor de los ejércitos. Y es que quien quisiera tener acceso a él, a su trono, debía pasar por el fuego. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 6 alas. 6 alas, de las cuales 4 eran para cubrirse el rostro y los pies, mientras que las otras 2 se utilizaban para volar. Volar podría ser interpretado como un acto de servicio y cubrirse el rostro y los pies como un acto de adoración. Es interesante porque podríamos decir entonces que en el cielo hay 2 veces más énfasis en adorar que en el servicio. Debería ser así también, por supuesto, aquí en la tierra. Para terminar con las características físicas de los ángeles, debemos volver a repetir que tienen cuerpo. Sin embargo, a pesar de tener cuerpo, no dejarán de existir. En 1 Corintios 15:50, Pablo habla de una categoría de seres que tienen carne y sangre. El uso de la frase sugiere que él hace una distinción entre este tipo de seres y otros que tienen carne, pero no sangre. ¿Tendrán acaso los ángeles un cuerpo, una carne, pero no sangre? No lo sabemos. Sí sabemos que el primer ser en tener estos 2 elementos que menciona Pablo fue Adán, y por eso mismo Jesús debía morir y entregar su sangre para redimir a la raza humana. Su sacrificio es suficiente para nosotros, seres de carne y sangre, pero no alcanza a los seres angelicales. ¿Cuál es el propósito de los ángeles? Bueno, los ángeles son principalmente ministradores. La palabra que utiliza el Nuevo Testamento, escrito en griego, para referirse a ángeles es ángelos, que quiere decir mensajero. En el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea malaj, que significa sirviente. Podríamos decir entonces que los ángeles son sirvientes mensajeros, enviados para realizar algunas tareas especiales. Algunas de estas tareas son, por ejemplo, traer revelaciones. Y es que una función importante asignada a veces a ellos fue entregar revelaciones registradas como parte de las escrituras. Por ejemplo, los primeros 6 capítulos de Zacarías fueron llevados por ángeles. Varias secciones del libro de Daniel también. Sin embargo, es en Apocalipsis donde este ministerio de traer revelación llega a su punto máximo. Y es que el libro completo de Apocalipsis, según el verso 6 del capítulo 22, fue entregado por un ángel al apóstol Juan. Jesús mismo lo afirma en el verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente. Otra función es entregar mensajes. La Biblia contiene ejemplos de ángeles enviados por Dios con mensajes puntuales para ciertos individuos. Por ejemplo, mientras era sacerdote, Zacarías recibió un mensaje de un ángel profetizando el nacimiento de Juan el Bautista. Posteriormente, el arcángel Miguel se le apareció a María, anunciando que le nacería un Salvador. Luego, en el ministerio de Jesús, más precisamente en Getsemaní, fue un ángel quien lo fortaleció para la prueba que estaba a punto de atravesar.
Otro ministerio de los ángeles es la protección. Y de esto hay muchísimos ejemplos en la Biblia, pero para tomar algunos de los más relevantes, vamos a mencionar lo que sucede en Daniel capítulo 3, cuando Sadrach, Mesach y Abed-Negó se niegan a honrar al dios de Nabucodonosor y son echados al horno de fuego. El Nuevo Testamento también registra intervenciones similares. Hechos 5:17 relata que los apóstoles fueron encarcelados por predicar, pero un ángel de manera sobrenatural abrió las puertas de la prisión, los llevó fuera y las cerró tras ellos. Más adelante en Hechos 12, el mismo Pedro está encarcelado en un cepo y un ángel lo libera. Claramente el Antiguo y el Nuevo Testamento apuntan a esta verdad. Una de las funciones que tienen los ángeles es proteger a los siervos de Dios. Otro ministerio es intervenir en el escenario político, ayudando a levantar líderes o poniéndolos fuera de acción según las directrices del Señor. Y es que de alguna manera Dios interviene en la historia muchas veces utilizando a los ángeles. El levantamiento de Darío el Medo en Daniel 11:1 provee un ejemplo destacado, porque Darío fue el rey de Persia que sucedió a Ciro y expandió el imperio en varias direcciones, pero ayudó a implementar el decreto que abrió camino para que los judíos volvieran a Jerusalén. Este hecho, este gobierno, fue vital para que se pueda dar el regreso a la Tierra Santa. No obstante, la intervención en el proceso puede ser a veces positiva o negativa para el gobernante. En Hechos 2, el rey Herodes pronunció un discurso arrogante en el cual aceptó honra como si fuese Dios, y la reacción divina fue inmediata, porque al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. La palabra arcángel aparece solo en 2 versos de la Biblia. En 1 de Tesalonicenses 4:16 se dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego también en Judas, verso 9, se declara: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. La palabra arcángel viene del griego y significa básicamente ángel jefe. Se refiere a un ángel que parece ser el líder de otros ángeles. Miguel es el único identificado directamente como arcángel en la Biblia, en Judas verso 9. Sin embargo, Daniel 10:13 describe a Miguel como uno de los principales príncipes, lo que posiblemente indique que hay más de un arcángel, porque coloca a Miguel en el mismo nivel que otros príncipes principales. Lo vuelvo a repetir, la Biblia se refiere a Miguel como uno de los principales príncipes, lo que parece mostrar que hay otros principales príncipes dando vueltas por ahí. Así que es posible que haya muchos arcángeles, pero es mejor no especular sobre la palabra de Dios y empezar a identificar a otros ángeles como arcángel. Sumado a esto, el verso de Tesalonicenses que leímos antes dice que el Señor habló con voz como de arcángel, no como de el arcángel o de un arcángel. Ha habido también el espacio a creer y a especular que existen más de uno. En la tradición católica, más precisamente el libro de Tobías, aparece Rafael, quien se proclama a sí mismo como uno de los 7 ángeles que están delante del Señor y tienen acceso a su presencia. Algo que hace sentido con lo que Juan dice en Apocalipsis: vi a 7 ángeles delante de Dios, y ellos recibieron 7 trompetas. Por esta cita bíblica y extrabíblica, o mejor dicho, de la Biblia católica, es que hay una creencia popular de que existen 7 arcángeles, cuáles serían Miguel, mencionado en Judas, Rafael, mencionado en Tobías, y Gabriel, quien anunció a María el nacimiento de Jesús. Según la tradición católica, esos son los únicos 3 que se conocen fehacientemente de los 7. Los otros nombres se pueden encontrar en internet, ya que aparecen en el libro apócrifo de Enoc, en el 4.º libro de Esdras y en literatura rabínica. Lo vuelvo a aclarar. Según la tradición evangélica, existen arcángeles, pero no se saben cuántos. Según la tradición católica, existen 7 arcángeles, pero solo se conocen 3. Y según el libro de Enoc y los otros apócrifos, son 7 y sabemos también los nombres. Un ángel caído es aquel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra Dios, siendo el único mencionado en la Biblia Lucifer. Todos ellos cayeron, según la teología sistemática, por desobedecer a Dios y cometer pecados. Una vez más, la fuente principal sobre la cual existe un relato en torno a los ángeles caídos
es el libro de Enoc, una antigua obra religiosa judía atribuida por tradición al bisabuelo de Noé, que contiene material único sobre el origen supuesto de demonios y gigantes. El libro de Enoc, del cual hablamos en este video, vuelvo a repetir, no es reconocido como oficial, como canónico, por ninguna iglesia occidental, ni la católica ni ninguna evangélica. Pero volvamos a los ángeles caídos. Cuando Dios creó el mundo, miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Esto significa, según muchos pensadores, que en ese preciso instante no existían ángeles caídos, no había demonios en el mundo creado, ya que si no, ¿por qué diría Dios que al ver todo, todo es bueno? Pero ya en Génesis 3 aparece Satanás en la forma de una serpiente tentando a Eva y Adán para pecar. Por tanto, según la Biblia, en algún punto, en algún momento, entre el final de la creación, en Génesis 1:31 y Génesis 3, algo ocurrió, algo sucedió. Tuvo que haber forzosamente una rebelión de estos seres angelicales, de estos ángeles caídos contra el cielo, contra Dios. De esto hablamos también en este video, es la famosa teoría de la brecha. El Nuevo Testamento habla de esto en 2 lugares. Pedro menciona que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándose para el juicio. Judas dice también que los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, a ellos los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el día del gran juicio. De nuevo, se hace hincapié en el hecho de que están alejados de la presencia de Dios y que su actividad está restringida, ¿no? Están encarcelados, no pueden hacer demasiado. Pero el texto no da a entender que su influencia ha sido eliminada de este mundo. Tanto Pedro como Judas mencionan que algunos ángeles se rebelaron contra Dios y se convirtieron en oponentes hostiles a su voluntad. Se puede dar a entender que su pecado fue el del orgullo, el de negarse a aceptar el lugar asignado, porque según Judas, ellos no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Sin embargo, no podemos terminar este video sin hablar de un ángel muy renombrado y conocido, el ángel de la muerte. La idea de un ángel de la muerte está presente en varias religiones. El ángel de la muerte es conocido como Samael, Sariel o Azrael en el judaísmo, Malak al-Maut en el islam y Yama o Yamaraj en el hinduismo. En varias mitologías el ángel de la muerte aparece de diversas maneras. A veces es un esqueleto con una hoz, muchas veces una mujer hermosa o hasta un niño pequeño. Aunque los detalles varían, la idea central es que un ser espiritual llega a una persona en el momento de su muerte causándola o simplemente observándola con el único propósito de luego llevar su alma a la morada de los muertos. Presten atención, este concepto tan popular, el del ángel de la muerte, no aparece en la Biblia. La Biblia en ningún sitio enseña que hay un ángel particular a cargo de la muerte o que está presente cuando una persona muere. Segunda de Reyes 19:35 describe a un ángel que mató 185.000 asirios que habían invadido Israel. En Éxodo 12 también hay un ángel que causa la muerte de los primogénitos de Egipto. Por lo que sí, es posible que un ángel en determinadas circunstancias por mandato divino cause la muerte, pero en ninguna parte de las escrituras enseñan que hay un ángel específico con ese cargo. Y es que Dios, y solamente Dios, es el soberano sobre la vida y la muerte. Ningún ángel o demonio puede, de algún modo, causar nuestra muerte antes de la hora que Dios determinó que se realice. La muerte es algo que ocurre. La muerte no es un ángel, un demonio, una persona u otro ser. La muerte es parte de la vida. Y vuelvo a repetir, los ángeles pueden causar la muerte, pero desde el punto de vista bíblico no existe tal cosa como el ángel de la muerte. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, un like me ayudaría muchísimo, compartirlo me ayudaría aún más, y si quieren suscribirse o apoyarnos monetariamente en Patreon o en los miembros del canal de YouTube para que creemos más y mejor contenido, eso ya sería una locura. Mi nombre es David y no se olviden que Jesús los ama y que yo también. Hasta la próxima.